Bienvenido. Gracias por acompañarnos en una clase más de Historia de México, de tercer grado, en la cual continuaremos abordando los principales hechos y procesos históricos del periodo que va de 1810 a 1850. Este día aprenderás sobre los primeros gobiernos que se crearon en México tras la independencia y sus principales características. Para ello, compararás fuentes históricas, específicamente los documentos constitucionales en los cuales se establecieron las leyes que regirían en el país. Para comenzar, retomaremos lo que ya sabes sobre las diferentes formas de gobierno y las propuestas de los grupos insurgentes durante la Guerra de Independencia. Piensa en las diferencias que conoces entre una monarquía y una república, además de lo aprendido en clases anteriores sobre las propuestas de Miguel Hidalgo y José María Morelos en torno a los derechos que debían reconocerse a los ciudadanos en el México independiente. Anota en el cuaderno todo lo que recuerdes. Posiblemente pensaste en los principios de igualdad y libertad defendidos por los insurgentes durante el proceso de independencia, o en la forma de gobierno que existió en México durante el virreinato. Revisa tus anotaciones para responder lo siguiente. ¿Qué formas de gobierno se establecieron en México tras la independencia? ¿Cuáles fueron las semejanzas y diferencias entre la monarquía de 1822 y la república de 1824? ¿Cómo utilizamos fuentes históricas para analizar el pasado? Tras la consumación de la independencia en 1821, los mexicanos debían organizar políticamente al naciente país. Entre las propuestas existentes destacaron dos: por un lado, la monarquía constitucional, por el otro, la república. En 1822 se creó el primer imperio mexicano, una monarquía constitucional con Agustín de Iturbide como emperador. La oposición de diferentes sectores de la población y el levantamiento del ejército en contra de Iturbide pusieron fin a su gobierno. Se formó entonces un congreso que redactó una nueva constitución en 1824, por la cual se estableció una república federal. En esta clase vas a analizar los documentos constitucionales por los cuales se crearon los gobiernos de 1822 y 1824. Se trata de fuentes históricas que te permitirán comparar las características de cada forma de gobierno. Recuerda tomar notas en tu cuaderno conforme avancemos. Comencemos por analizar lo que decían estos documentos sobre la forma de gobierno. En 1822 se estableció que: Artículo 5. La nación mexicana es libre, independiente y soberana. Reconoce iguales derechos en las demás que habitan el globo, y su gobierno es monárquico constitucional, representativo y hereditario, con el nombre de Imperio Mexicano. ¿Qué forma de gobierno se estableció en 1822? ¿Cuáles eran sus características? Ahora veamos qué establecía la Constitución de 1824 al respecto. Artículo 4. La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de República Representativa Popular Federal. ¿Qué diferencias identificaste en la forma de gobierno establecida en cada texto constitucional? A continuación veremos qué decían ambos documentos sobre la religión. Comencemos con el reglamento de 1822. Artículo 3. La nación mexicana y todos los individuos que la forman y formarán en lo sucesivo profesan la religión católica, apostólica, romana, con exclusión de toda otra. ¿Qué consecuencias tenía que se excluyera cualquier religión que no fuera la católica? ¿Qué ocurría con las personas que profesaban otra religión? ¿Crees que la Constitución de 1824 estableció algo distinto? Veamos. Artículo 3. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. En materia de religión, ¿qué similitudes y diferencias identificaste entre el reglamento de 1822 y la Constitución de 1824?
¿Cuáles serán las implicaciones para la población de estos artículos? A continuación, veremos qué decía el reglamento de 1822 en cuanto a los derechos de los ciudadanos y el propósito del gobierno. Artículo 9. El gobierno mexicano tiene por objeto la conservación, tranquilidad y prosperidad del Estado y sus individuos, garantizando los derechos de libertad, propiedad, seguridad, igualdad legal y exigiendo el cumplimiento de los deberes recíprocos. ¿Qué derechos de todos los ciudadanos se reconocían en el reglamento de 1822? ¿Cuáles de estos derechos se reconocen actualmente en las leyes mexicanas? Por su parte, la Constitución de 1824 no incluía un artículo específico que hablara de la igualdad ante la ley o de los derechos de los ciudadanos. Solo mencionaba en su artículo 50 la libertad de prensa. A diferencia de ello, el reglamento de 1822 especificaba en los artículos 10, 11, 12 y 17 que debían respetarse la libertad y la propiedad. ¿Qué consecuencias podría tener para los ciudadanos que la ley suprema del país no contemplara específicamente estos derechos en 1824? Ha llegado el momento de que apliques lo que aprendiste a través del análisis de los documentos históricos. En tu cuaderno, traza un cuadro comparativo como el que aparece en el pizarrón. Complétalo e identifica semejanzas y diferencias entre el reglamento provisional del Imperio Mexicano y la Constitución de 1824. Revisa tus respuestas a las preguntas con las que inició la clase. Apóyate en lo que aprendiste sobre las formas de gobiernos que se establecieron en México en 1822 y en 1824. Después, reflexiona. ¿Qué aprendiste sobre las características de los gobiernos que se crearon en México tras la independencia? ¿Qué aspectos tomaste en cuenta para identificar semejanzas y diferencias entre los documentos históricos que analizaste? ¿Cuál es la utilidad de las fuentes históricas para el estudio de la historia? Gracias por acompañarnos en la clase de Historia de México y por el trabajo que realizaste. Esperamos que lo aprendido sobre las formas de gobierno te sea de utilidad para comprender cómo se organiza políticamente el país en la actualidad. Te esperamos en la próxima clase.